El material que vamos a utilizar es estambre apto para tejerse con un gancho del número 3 en color morado, lila, verde, de preferencia un tono neón, anaranjado, blanco y negro. También vamos a utilizar sobrantes de hilo metálico en color morado. Los números de gancho para tejer todos estos hilos son uno del número 2.5 de aluminio y uno del número 4 de acero. Voy a tejerles la muestra en un color más claro para que distingan lo que voy haciendo. Pero ustedes van a comenzar a tejer esta primera pieza con color morado y un gancho del número 2.5. Hacemos 12 cadenas. Y vamos a hacer un punto deslizado de modo que se forme un círculo. Hacemos 3 cadenas. Después 2 macizos, uno en cada punto. 2 cadenas. 2 macizos juntos en el siguiente punto. Un macizo solo en el siguiente punto. Nuevamente 2 macizos juntos en el siguiente punto. Ahora 2 cadenas, 3 macizos, uno en cada punto. Dos cadenas, 2 macizos juntos en el siguiente punto. Un macizo solo en el siguiente punto. 2 macizos juntos en el último punto. Dos cadenas y un punto deslizado en el primer punto que tejimos de esta vuelta. Comenzamos la vuelta número 2 haciendo 3 cadenas. Vamos a tejer 2 macizos, uno en cada punto. Y en las primeras 2 cadenas que tenemos aquí de la vuelta anterior vamos a tejer un macizo, 2 cadenas y 2 macizos. Todo esto en el mismo lugar o en el mismo espacio. Vamos a tejer 2 macizos juntos en el siguiente punto. Ahora 3 macizos, uno en cada punto. Dos macizos juntos en el siguiente punto. Y en las 2 cadenas que siguen vamos a tejer 2 macizos, 2 cadenas y un macizo. Todos estos puntos juntos en el mismo espacio. Vamos a tejer 3 macizos, uno en cada punto. Y en las siguientes 2 cadenas de la vuelta anterior vamos a tejer un macizo,
2 cadenas y 2 macizos. Todos estos puntos en el mismo espacio. Vamos a hacer ahora 2 macizos juntos en el siguiente punto. Tres macizos, uno en cada punto. Dos macizos juntos en el siguiente punto. Y en las últimas 2 cadenas de la vuelta anterior vamos a tejer 2 macizos, 2 cadenas y un macizo. Todos estos puntos en el mismo lugar o en el mismo espacio. Vamos a cerrar esta vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Vean que no queda plano. Hacemos 3 cadenas para comenzar la vuelta número 3. Vamos a tejer 3 macizos, uno en cada punto. Y en las 2 cadenas, un macizo, 3 cadenas, un punto deslizado y 3 cadenas. Vamos a hacer ahora 11 macizos, uno en cada punto. Ahora en las 2 cadenas que siguen vamos a tejer 3 cadenas, un punto deslizado, 3 cadenas y un macizo en el mismo espacio. Ahora 5 macizos, uno en cada punto. Y en las siguientes 2 cadenas vamos a tejer un macizo, 3 cadenas, un punto deslizado y 3 cadenas. Nuevamente 11 macizos, uno en cada punto. Y en las últimas 2 cadenas vamos a tejer 3 cadenas, un punto deslizado, 3 cadenas y un macizo. Terminamos esta vuelta haciendo un macizo en el último punto y un punto deslizado en el primer punto que tejimos para cerrar esta vuelta.
Comenzamos la vuelta número 4 haciendo 3 cadenas, después 3 macizos, uno en cada punto, ahora 2 macizos juntos en cada uno de los siguientes 2 puntos. De modo que aquí me quedaron 4 macizos consecutivos, uno en cada punto, porque las primeras 3 cadenas representan al primer macizo. Entonces 4 macizos consecutivos y después 2 macizos juntos y 2 macizos juntos. Voy a pasar toda esta parte sin tejer y en la siguiente hago 2 macizos juntos en el primer punto, 2 macizos juntos en el siguiente punto, ahora 5 macizos, uno en cada punto, y sobre los últimos 2 puntos 2 macizos juntos en cada uno de ellos. Paso nuevamente toda esta parte sin tejer. Y voy a hacer 2 macizos juntos en el primer punto, 2 macizos juntos en el segundo punto y termino esta vuelta haciendo un macizo en el último punto y la cierro con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Esta parte y esta formarán las mangas y de aquí en adelante la falda del vestido. Comenzamos la vuelta número 5 haciendo 3 cadenas, después 5 macizos, uno en cada punto, aquí me quedan 6 macizos consecutivos. Voy a tejer ahora sobre los siguientes 4 puntos 2 macizos juntos en cada uno de ellos. Aquí voy a tejer ahora 9 macizos, uno en cada punto. Ahora sobre los siguientes 4 puntos 2 macizos juntos en cada uno de ellos.
Voy a terminar esta vuelta haciendo 3 macizos, uno en cada punto. Y la voy a cerrar haciendo un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Hacemos 3 cadenas para comenzar la vuelta número 6. Vamos a tejer 8 macizos, uno en cada punto. Aquí me quedaron 9 macizos consecutivos contando las 3 cadenas de inicio. Vamos a tejer 2 macizos juntos en cada uno de los siguientes 2 puntos. Ahora 15 macizos, uno en cada punto. Ahora sobre los siguientes 2 puntos, 2 macizos juntos en cada uno de ellos. Vamos a terminar esta vuelta haciendo 6 macizos, uno en cada punto. Y la cerramos con un punto deslizado y en el primer punto que tejimos. Comenzamos con 3 cadenas, la vuelta número 7. Vamos a tejer 9 macizos, uno en cada punto. Aquí me quedaron 10 puntos consecutivos contando las 3 cadenas de inicio. Vamos a tejer sobre los siguientes 2 puntos, 2 macizos juntos en cada uno de ellos. Ahora 17 macizos, uno en cada punto.
Vamos a tejer sobre los siguientes 2 puntos 2 macizos juntos en cada uno de ellos. Vamos a terminar esta vuelta haciendo 7 macizos, uno en cada punto. Y la vamos a cerrar como las anteriores, haciendo un punto deslizado en el primer punto que tejimos. En esta vuelta, que es la número 7, nos quedaron 42 puntos que vamos a repetir por 2 vueltas más. Cada vuelta se comienza con 3 cadenas, hacemos un punto en cada punto hasta terminar con 42 puntos en total, y cada vuelta se cierra con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Al terminar estas 2 vueltas vamos a cortar el hilo, a ocultar el sobrante con aguja lanera y continuamos tejiendo las mangas. Vamos a tejer ahora las mangas. Aquí ya me adelanté haciendo la primera de ellas. Les voy a mostrar de este lado cómo se comienza. Vamos a dejar un tramo suficiente para poder coser estas 2 vueltas que van a quedar abiertas en el costado. Entonces dejamos unos 20 centímetros de hilo. Estoy por la parte de atrás. Voy a colocar el estambre en el último punto. Digamos que este sería el primero, en el último. Dejo el hilo a un lado, saco un punto del primer punto ahora y con esos 2 puntos hago un medio punto y 3 cadenas. Voy a hacer ahora un macizo nuevamente en el primer punto, después un macizo en cada uno de los puntos que falta por tejer. Voy a cerrar esta vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejí. Aquí me quedaron 14 puntos que voy a repetir por 2 vueltas más. Cada vuelta se comienza con 3 cadenas y se cierra con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Cortamos el hilo, ocultamos el sobrante con aguja lanera y cambiamos de color. Ahora con color blanco vamos a comenzar en la parte de abajo de la manga. Ahí colocamos el estambre, hacemos una cadena y después un punto deslizado en el siguiente punto, una cadena, un punto deslizado en el siguiente punto, una cadena, un punto deslizado en el siguiente punto, una cadena, y así hasta terminar la vuelta. Vamos a cortar el hilo y a ocultar el sobrante con aguja lanera.
Ahora, para coser esta parte, vamos a bajar el hilo en el punto que está horizontal del lado de abajo. Este es el de la parte de arriba y este es el de abajo. Entonces pasamos a través de ese punto, a lo largo de ese punto, y exactamente en donde forma la escuadra vamos a dar una o dos puntadas. Ahora de este lado, en el punto que está arriba, que es este es el de abajo o el que está enfrente, y este sería el de atrás. Vamos a bajar a través de ese punto, a lo largo de ese punto, y damos nuevamente una o dos puntadas. Estamos uniendo los dos lados y aquí ya quedó cerrado. Pasamos el hilo hacia el revés y ocultamos el sobrante con la misma aguja lanera. La segunda pieza se va a tejer también en color morado, el mismo número de gancho 2.5. Vamos a hacer 4 cadenas. Ahora en la primera de ellas 3 macizos. Tres cadenas, y donde nacieron las 3 cadenas, 3 macizos. Nuevamente 3 cadenas, y donde nacieron las 3 cadenas, 3 macizos juntos. Voy a repetir este paso hasta tener alineados uno sobre otro 10 motivos como estos. Les repito, cada motivo se teje haciendo 3 cadenas, y donde nacieron las 3 cadenas, 3 macizos juntos. Aquí pueden ver que estoy tejiendo todos estos motivos por el derecho. No he dado vuelta al tejido en ningún momento. De esta forma se deben ver los 10 motivos consecutivos. Vamos a formar un círculo con ellos haciendo un punto deslizado en la cadena inicial, aquí donde tiene el hilo de inicio. Cerramos esta vuelta por el derecho. Vamos a voltear ahora el tejido por el revés. Aquí tengo 4 puntos. Y sobre ellos voy a tejer un punto deslizado en cada uno. Vamos a hacer una cadena. Y en el punto que tengo horizontal voy a hacer un medio punto, 4 cadenas y 3 macizos juntos debajo de ese mismo punto, pero en este caso van a ser reforzados, por lo que hay que cargar 2 veces el gancho. Sacamos un punto del espacio y cerramos de 2 en 2 todos los puntos. Cargamos 2 veces el gancho, sacamos un punto del mismo espacio y cerramos de 2 en 2 todos los puntos. Y así hasta tener los 3 macizos reforzados juntos, más las 4 cadenas. Sobre el siguiente punto
que tengo vertical del siguiente motivo voy a hacer un medio punto y repito este motivo, 4 cadenas, 3 macizos reforzados debajo del mismo punto, y un medio punto en el siguiente punto o macizo horizontal del tercer motivo. Repito este motivo nuevamente, un medio punto, entonces 4 cadenas, 3 macizos reforzados debajo del mismo punto, y un medio punto en el siguiente macizo horizontal del cuarto motivo, y así hasta terminar la vuelta. Vamos a cortar el hilo, a ocultar el sobrante con la aguja lanera y continuamos con el procedimiento. Terminamos de tejer de este lado, vamos a voltear el tejido y vamos a tejer en esta parte de aquí. Colocamos el estambre en cualquiera de los puntos, que en este caso están horizontales. Aquí los pueden ver de uno por uno. Vamos a tejer entonces 3 macizos en cada punto. Aquí ya los tengo porque las 3 primeras cadenas representan al primer macizo. Paso al siguiente punto y hago también 3 macizos debajo de ese punto. Paso al siguiente punto y hago 3 macizos juntos en ese mismo punto, y así hasta terminar la vuelta con 30 macizos y un punto deslizado en el primer punto que tejimos para cerrar. Vamos a comenzar la segunda vuelta de la copa del sombrero haciendo 3 cadenas y un macizo en cada punto hasta terminar nuevamente con 30 puntos en total y un punto deslizado en el primer punto que tejimos para cerrar esta vuelta. Comenzamos la vuelta número 3 con 3 cadenas. Vamos a tejer 2 macizos, uno en cada punto, y sobre los siguientes 2 puntos una disminución. Hago un macizo incompleto en el primer punto, un macizo incompleto en el siguiente punto y los 3 que tengo en el gancho los cierro juntos. Esta secuencia la repetimos hasta terminar la vuelta. 3 macizos, uno en cada punto, y sobre los siguientes 2 puntos una disminución. Tres macizos, uno en cada punto, y sobre los siguientes 2 puntos una disminución, y así hasta terminar la vuelta con 24 puntos en total y un punto deslizado en el primer punto que tejimos para cerrar. Comenzamos la vuelta número 4 con 3 cadenas. Vamos a tejer 3 macizos, uno en cada punto. Aquí en total me quedan 4 puntos consecutivos. Vamos a tejer sobre los siguientes 2 puntos una disminución. Y esta secuencia la repito hasta terminar la vuelta. 4 macizos, uno en cada punto. Y sobre los siguientes 2 puntos una disminución.
Esta vuelta debe terminar con 20 puntos en total y un punto deslizado en el primer punto que tejimos para cerrarla. Comenzamos la vuelta número 5 con 3 cadenas. Hacemos 2 macizos, uno en cada punto. Aquí me quedaron 3 puntos consecutivos o 3 macizos. Vamos a hacer sobre los siguientes 2 puntos una disminución. Y esta secuencia la repito hasta terminar la vuelta. 3 macizos, uno en cada punto. Y sobre los siguientes 2 puntos una disminución. Y así hasta terminar con 16 puntos en total y un punto deslizado en el primer punto que tejimos para cerrar esta vuelta. Comenzamos con 3 cadenas la vuelta número 6. Vamos a hacer un macizo en el siguiente punto libre que encuentro. Después una disminución sobre los siguientes 2 puntos. Ahora sobre los puntos que quedan solamente vamos a hacer disminuciones, una enseguida de la otra. Sobre los siguientes 2 puntos tejí un macizo incompleto en cada uno de ellos. Ahora los 3 puntos que tengo en el gancho los cierro juntos y repito, 2 macizos incompletos, uno en cada punto, y los 3 puntos que tengo en el gancho los cierro juntos y así hasta terminar. Aquí nos deben quedar 8 puntos en total y vamos a cerrar esta vuelta con un punto deslizado en el segundo punto que tejimos. Este es el primer punto en el segundo y de esta forma completamos la primera disminución, ya que los 2 puntos estaban independientes. Hicimos primero las 3 cadenas y un macizo en el primer punto libre. Ahora la última vuelta se va a tejer haciendo 3 cadenas y un macizo incompleto en cada punto y se va quedando pendiente aquí en el gancho. Punto por punto, un macizo incompleto en cada punto. Hasta donde nos permita llegar, ya que como estamos tejiendo en círculo, el gancho es recto, es rígido, entonces no formará la curva y nos vamos a apoyar por un gancho auxiliar que sea del mismo número y continuamos haciendo un macizo incompleto en cada uno de los puntos que queda. Y aquí ya están los 8 puntos, 4 en cada gancho. Vamos a cerrar los primeros 4 o los que estaban en el gancho auxiliar. Dejo pendiente el hilo, lo retomo con el gancho con el que estaba tejiendo y cierro los 4 puntos que tenía ahí.
Vamos a cortar el hilo, a ocultar el sobrante con la aguja lanera y continuamos haciendo la siguiente pieza. Ahora con color blanco vamos a hacer 40 cadenas. Vamos a rodear el sombrero sobre la primera vuelta y medirlas. Deben quedar un poco holgadas. Vamos a buscar la primera cadena y hacemos un punto deslizado para formar un círculo. Ahora una cadena y vamos a tejer un medio punto en cada punto, levantando solamente el hilo de atrás de cada cadena. Las cadenas tienen un hilo abajo, un hilo arriba y uno en la parte de atrás. Entonces sobre ese vamos a tejer en cada uno de los puntos. Vean que al tejer cada punto quedan sobre el gancho el hilo de abajo y el hilo de arriba, y el que levanto únicamente y sobre el que tejo es el hilo de atrás. Vamos a terminar esta vuelta con 40 medios puntos y un punto deslizado en el primer punto que tejimos para cerrarla. Cortamos el hilo, ocultamos el sobrante con la aguja lanera y continuamos haciendo la siguiente pieza. Aquí tengo el revés del tejido por la parte de afuera y esta es la cadena inicial o la cadena base. Entonces lo vamos a colocar de esta forma sobre el sombrero y exactamente encima de la vuelta número 1. Hay que pegarlo con pegamento transparente. La siguiente pieza también se va a tejer en color blanco, el mismo número de gancho 2.5. Vamos a hacer 11 cadenas. Ahora sobre las primeras 3 cadenas que hicimos, contando del hilo de inicio hacia la derecha, vamos a hacer 3 macizos, uno en cada punto. Ocho cadenas. Y exactamente en donde comenzamos a tejer, hacemos un punto deslizado. Comenzamos la vuelta número 2 con 3 cadenas. Vamos a hacer 2 macizos, uno en cada punto. Y sobre estas 8 cadenas vamos a tejer 2 macizos, uno en cada punto. Ahora sobre las siguientes 4 cadenas vamos a tejer 2 macizos juntos en cada una de ellas.
Después, sobre las últimas 2 cadenas de estas 8, vamos a tejer un macizo en cada una de ellas. Ahora 3 macizos, uno en cada punto. Y sobre estas 8 cadenas voy a tejer lo mismo que sobre estas 8. 2 macizos, uno en cada punto. Y sobre los siguientes 4 puntos, 2 macizos juntos en cada uno de ellos. Y 2 macizos, uno en cada punto sobre las últimas 2 cadenas de estas 8. Cerramos esta vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Aquí nos quedaron en el contorno 30 puntos. Comenzamos la siguiente vuelta con 3 cadenas. Vamos a hacer 5 macizos, uno en cada punto. Ahora sobre los siguientes 6 puntos de esta curva vamos a hacer 2 macizos juntos en cada uno de ellos. Vamos a tejer ahora 9 macizos, uno en cada punto. Y lo mismo que tejí aquí sobre los siguientes 6 puntos, 2 macizos juntos en cada uno de ellos. Terminamos esta vuelta haciendo 3 macizos, uno en cada punto. Y un punto deslizado en el primer punto que tejimos para cerrarla. Aquí nos quedaron
42 puntos que vamos a repetir en la siguiente vuelta, pero en este caso en medio punto, una cadena y un medio punto en cada punto hasta terminar con 42 puntos en total y un punto deslizado en el primer punto que tejimos para cerrar. Colocamos esta pieza dentro del ruedo de la falda del vestido, de modo que el derecho del tejido de esta pieza quede a nuestra vista. Hay que doblar de modo que quede exacto la misma cantidad de puntos de este lado que de este en ambas piezas, y una vez que ya ajustamos, vamos a pasar el estambre en color blanco hacia el vestido, hacia la pieza en color morado. Hacemos una cadena, después abrazando ambas piezas un punto deslizado, una cadena y un punto deslizado en el siguiente punto, una cadena y un punto deslizado en el siguiente punto hasta terminar la vuelta. Antes de cerrar por completo, vamos a colocar dentro la parte superior de una botella de agua vacía, limpia, que tenga la forma y la altura de este vestido. A esta botella le corté la parte del tapón o de la tapa y la parte inferior. Y es lo que voy a colocar dentro. Como pueden ver, no da la medida exacta, pero lo que me interesa es que dé rigidez en esta parte, y aquí debe tener un poco de movimiento, entonces por eso la coloco de esta forma. Entonces, como les dije, antes de cerrar por completo, colocamos ese soporte y continuamos tejiendo la vuelta hasta terminar. Vamos a cortar el hilo, a ocultar el sobrante con aguja lanera y continuamos haciendo la siguiente pieza. Ahora con color verde, el mismo número de gancho 2.5, y con las siguientes instrucciones vamos a hacer dos piezas iguales. A la primera de ellas se le va a cortar el hilo y a ocultar el sobrante con aguja lanera, y a la segunda se va a dejar pendiente el hilo para unirla a la primera. Hacemos un anillo mágico, después 3 cadenas. Dentro del anillo vamos a tejer 16 macizos. Tiramos del hilo para cerrar el centro y cerramos esta vuelta en el segundo punto que tejimos con un punto deslizado. Hacemos 3 cadenas para comenzar la vuelta número 2,
Vamos a tejer 2 macizos juntos en el mismo lugar donde cerramos la vuelta anterior, y sobre los siguientes 10 puntos vamos a hacer también 2 macizos juntos en cada uno de ellos. Ahora sobre el siguiente punto vamos a hacer 2 puntos de diferente altura, más altos que los que hemos tejido. Cargamos 2 veces el gancho, sacamos un punto y cerramos de 2 en 2 todos los puntos. Ahora cargamos 3 veces el gancho, sacamos un punto del mismo lugar y también cerramos de 2 en 2 todos los puntos. Como este punto que acabo de hacer, voy a tejer 2 iguales sobre el siguiente punto juntos. Y uno más sobre el siguiente punto. Ahora sobre el mismo lugar o en el mismo punto voy a hacer un punto más corto. En vez de cargar 3 veces el gancho, cargo 2 veces, saco un punto del mismo lugar y cierro de 2 en 2 todos los puntos. Voy a terminar esta vuelta haciendo 2 macizos juntos en cada uno de los últimos 2 puntos. Cerramos con un punto deslizado en el segundo punto que tejimos. Vamos a colocar la primera pieza en la parte de atrás de modo que quede revés con revés. Hay que hacer coincidir los puntos que hicimos más largos en la parte superior de esta pieza y de la otra para que queden centrados. Hacemos una cadena y comenzamos a hacer un medio punto en cada punto, abrazando ambas piezas. En la parte de abajo, porque esta pieza en forma vertical va a quedar así, entonces en esta parte los 4 puntos centrales los vamos a pasar solo con punto deslizado, pero en la pieza de encima. 1, 2, 3 y 4. Hacemos una cadena, pasamos 4 puntos sin tejer y vamos a unir el punto número 5 de las 2 piezas nuevamente con medio punto, y así un medio punto en cada punto, abrazando ambas piezas hasta terminar la vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejimos para cerrarla. Aquí abajo debe quedar hueco porque es por donde van a entrar las varillas que van a llevar de soporte para la cabeza. Vamos a cortar el hilo, a ocultar el sobrante con aguja lanera.
Una vez que terminamos de cerrar estas dos piezas, vamos a colocar relleno del que ustedes acostumbren y dejamos pendiente para armar. Vamos a comenzar a tejer las medias o calcetas usando al mismo tiempo dos colores, el color blanco y el color morado. Comenzamos con color blanco, vamos a hacer 8 cadenas. Hacemos un punto deslizado en la primera de ellas para formar un círculo. Comenzamos la primera vuelta en color blanco haciendo una cadena, sacamos un punto del primer punto y lo vamos a cerrar con color morado. Sacamos con color blanco un punto de la siguiente cadena o del siguiente punto de base y lo cerramos con morado. Estoy haciendo medios puntos, uno en cada punto, pero tejiendo como les estoy indicando. Cada punto se levanta con color blanco y se cierra con color morado. Voy a cerrar esta vuelta levantando la primera cadena en color morado de esta forma y haciendo un punto deslizado ahí. Ahora sigo el mismo procedimiento, pero voy a invertir los colores. Comienzo con morado haciendo una cadena, levanto la primera cadena en color morado, saco un punto y lo cierro con color blanco. Atravieso la siguiente cadena, saco un punto con morado y lo cierro con blanco. Y así hasta tener los 8 puntos nuevamente. Cerramos levantando la primera cadena en color blanco con un punto deslizado. Estas dos vueltas las voy a repetir hasta tener 7 vueltas en total o 7 líneas. La séptima línea se va a tejer toda en color blanco, de forma normal, haciendo un medio punto en cada punto. De modo que en la vuelta número 6 vamos a cortar el hilo en color morado y continuamos solamente con blanco hasta terminar. Procuren siempre llevar el hilo con el que levantamos el punto en la parte de abajo y el hilo con el que cerramos el punto en la parte de arriba para que se les facilite tejer. Al terminar vamos a cortar el hilo dejando aproximadamente unos 30 centímetros en color blanco
para poder coser las piernitas a la parte de abajo de la falda. Aquí ya tengo las 6 líneas. Como esta es la última, ya corté el hilo en color morado y lo que voy a hacer es comenzar la vuelta con una cadena y levantando de la misma forma que hicimos en las vueltas anteriores cada uno de los puntos en color blanco, voy a hacer un medio punto en cada punto. Entonces, como les dije, al terminar vamos a dejar unos 30 centímetros de hilo en color blanco para poder coser al cuerpo. De este lado terminamos de tejer. Vamos a hacer el zapato en donde comenzamos a hacer esta calceta de este lado. Colocamos el estambre en color negro en cualquiera de los puntos. Hacemos una cadena y vamos a tejer 4 medios puntos, uno en cada punto. Sobre estos 4 puntos vamos a tejer 2 vueltas más de 4 medios puntos cada una también. Cada vuelta se comienza con una cadena, volteamos el tejido y hacemos un medio punto en cada punto. Y aquí tenemos entonces en total 3 vueltas de 4 medios puntos cada una. Vamos a tejer ahora 3 vueltas de 3 medios puntos cada una. Hacemos una cadena, un medio punto en el primer punto, después una disminución sobre los siguientes 2 puntos. Saco un punto del segundo punto, un punto del tercer punto y los 3 que tengo en el gancho los cierro juntos. Ya hice la disminución y termino esta vuelta haciendo un medio punto en el último punto. Las siguientes 2 vueltas se hacen normales, una cadena, volteamos el tejido y vamos a tejer un punto en cada punto hasta tener 3 puntos en total. Aquí llevamos 6 vueltas, la vuelta número 7 se comienza haciendo una cadena, vamos a voltear el tejido. Nuevamente 3 medios puntos, uno sobre cada punto. Y ahora vamos a seguir tejiendo sobre este costado, sobre los siguientes puntos de la calceta y sobre este costado. Entonces hacemos en este lado un punto en cada vuelta. Ahora en el mismo lugar donde hicimos el cuarto medio punto de la primera vuelta en color negro, hacemos un medio punto más. Después 4 medios puntos sobre la calceta, uno en cada punto. Ahora un medio punto en el mismo lugar donde hicimos el primer medio punto en color negro. Y sobre este costado un medio punto en cada vuelta. Cerramos esta vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Vamos a hacer una disminución doble sobre los primeros 3 puntos. Entonces voy a sacar un punto de cada uno de ellos y los 4 puntos que tengo en el gancho los cierro juntos. Aquí de 3 puntos me quedó solo uno. Esa es la doble disminución. Después vamos a tejer un punto en cada punto.
y sobre los 4 puntos que están sobre la calceta vamos a hacer una disminución triple. Sacamos un punto de cada uno de los 4 puntos, me quedan 5 puntos en el gancho que voy a cerrar juntos. De 4 puntos me quedó solo uno, ya hice aquí la triple disminución. Voy a terminar esta vuelta haciendo un medio punto en cada punto. Y cierro esta vuelta haciendo un punto deslizado en el primer punto que tejí. Vamos a tejer la última vuelta de este zapato, pero antes hay que colocar relleno del que ustedes acostumbren. Este es del cron, y una vez que ya rellenamos el zapatito hacemos una cadena. Vamos a sacar un punto del primer punto, un punto del segundo punto, y los 3 que tengo en el gancho los cierro juntos. Esto que hice lo voy a hacer hasta terminar la vuelta. Saco un punto del primer punto, un punto del siguiente punto, y los 3 que tengo en el gancho los cierro juntos. Aquí estoy reduciendo los puntos a la mitad. Cierro esta vuelta haciendo un punto deslizado en el primer punto que tejí. Vamos a cortar el hilo dejando un tramo suficiente para coser estos 8 puntos y cerrar por completo. Como esta vamos a hacer otra pieza igual. Ahora con color verde y con las siguientes instrucciones vamos a hacer 2 piezas iguales. Comenzamos haciendo 4 cadenas. Ahora sobre ellas vamos a hacer 3 puntos deslizados, levantando solamente el hilo de atrás de cada cadena. El primer punto lo tejemos en la segunda cadena contando del gancho hacia adelante. Entonces levanto la hebra de atrás y hago un punto deslizado. Levanto la hebra de atrás del siguiente punto y hago un punto deslizado. Levanto la hebra de atrás del último punto y hago un punto deslizado. Hacemos 5 cadenas y con el mismo procedimiento que realizamos aquí hacemos 4 puntos deslizados, levantando solamente el hilo de atrás de cada cadena. El primero de ellos se teje como el anterior en la segunda cadena contando del gancho hacia adelante. Hacemos 6 cadenas y un punto deslizado en cada una de ellas, pasando la primera cadena sin tejer. Es el mismo procedimiento, estamos tejiendo los dedos de la mano. Ahora empecé del dedo más corto al más largo. Voy a regresar tejiendo del más largo al más corto. Hago 5 cadenas y contando del gancho hacia adelante, en la segunda cadena voy a comenzar a hacer un punto deslizado, levantando solamente el hilo de atrás de cada cadena. Aquí estoy haciendo 4 puntos deslizados. Finalmente hago 4 cadenas y contando del gancho hacia adelante, en la segunda cadena voy a comenzar a hacer un punto deslizado, levantando solamente el hilo de atrás de cada cadena.
Ahora en esta parte vamos a tejer un medio punto en cada uno de los dedos. Comenzamos con una cadena y vamos a tejer un medio punto en cada hilito. Aquí se puede apreciar como un huequito, pues ahí en cada uno de los dedos. Ya tengo 5 medios puntos, dejo pendiente el hilo, atravieso el primer punto que tejí en esta vuelta y el hilo que dejé pendiente lo paso a través de él, hago una cadena y ahora aquí en cámara no se ve, pero queda un hueco. Vamos a tejer alrededor de esta parte. Un medio punto en cada punto. Y cierro esta vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejí. Vamos a tejer 6 vueltas más de 5 medios puntos cada una. Cada vuelta se comienza con una cadena y se cierra con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Al terminar vamos a cortar el hilo, a ocultar el sobrante con aguja lanera y continuamos haciendo la siguiente pieza. Para la siguiente pieza vamos a utilizar el mismo hilo en color verde, pero lo vamos a separar, abrir por mitad. Este tiene solo 2 cabos, entonces necesito que sea el mismo color pero que sea más delgado. Si ustedes pueden conseguir el mismo material, el mismo color, pero en 2 gruesos distintos, pues pueden evitar este paso. Ahora con un gancho del número 4 de acero vamos a formar un anillo mágico, después 3 cadenas y dentro del anillo vamos a tejer 5 macizos. Tiramos del hilo para cerrar el centro, dejamos pendiente este hilo, atravesamos por la parte de atrás hacia adelante el primer punto que tejimos y el hilo que dejamos pendiente lo pasamos a través de ese punto. Vamos a cortar el hilo, a ocultar el sobrante con aguja lanera, tanto el del inicio como el de la terminación, y continuamos con el procedimiento. Ahora con el mismo número de gancho, pero en este caso hilo metálico en color lila, vamos a tejer 12 cadenas. Deslizamos el hilo a través de esa última cadena y tiramos de modo que desaparezca, al igual que la cadena de inicio. Entonces aquí tejidas nos van a quedar solo 10 cadenas y un nudito en cada uno de los extremos. Esta va a ser la boca. Para las cejas vamos a utilizar este mismo hilo, solamente un tramo al que le vamos a colocar pegamento transparente alrededor y lo dejamos endurecer. Es aproximadamente para cada ceja 1 centímetro. Ahora con estambre en color naranja vamos a cortar 7 tramos de 1 metro cada uno. Cada tramo se va a dividir en 4 partes
y vamos a colocar el cabello sobre el sombrero como si fueran flecos de bufanda. Aquí pueden ver cómo están colocados. Y lo que tenemos que hacer es atravesar la base de los 3 puntos que tejimos en cada motivo de la primera vuelta de la copa del sombrero. Y hacemos pasar todas estas hebras, que son 4, a través de esos puntos y tiramos de los extremos para que ajuste en la base. Así vamos a hacer 7 flecos consecutivos, 1 en cada motivo. Nos deben quedar libres 3 motivos en esta parte. Ahora, con ayuda de un cepillito de alambre o un cardador, vamos a tratar de que el estambre esponje un poco. De un lado y después del otro. Y aquí pueden ver la diferencia, no es demasiado lo que estamos cardando, solamente un poco. El estambre original es este y ya cardado se debe ver así. Una vez que terminamos de cardar los 7 flecos, vamos a medir de aquí hacia abajo 8 centímetros y cortamos el excedente en cada uno de los flecos. Vamos a utilizar una varilla para globo de plástico cortada a la mitad, ese va a ser el largo. Cada mitad de varilla va a entrar en la parte de abajo a una de las piernas. En el centro vamos a colocar la mitad de una varilla para globo, pero en este caso de acrílico, es transparente, y esa va a atravesar el cuerpo y va a ir colocada dentro de la base, que también es de acrílico. Aquí pueden ver los huecos que hicimos para coser las piernas, y con ayuda de una aguja lanera únicamente vamos a unirlas dando una puntada enseguida de la otra. Y así hasta terminar, y vamos a hacer lo mismo con la otra piernita. Ahora en el cuello vamos a colocar un limpiapipas. Lo puse encima, lo crucé por la parte de atrás y lo regresé hacia la parte de enfrente. Vamos a atravesar nuestro gancho de aquí al cuello y atraemos el limpiapipas, lo doblamos solo un poco sobre el gancho y tiramos con suavidad para que pase a través de la manga. Retiramos el gancho, enderezamos el extremo y hacemos lo mismo del otro lado. Una vez que ya tenemos colocado el limpiapipas en los dos brazos, vamos a doblar 1 centímetro y sobre ese otro de esta manera. Ahí vamos a colocar el brazo.
de modo que la mano quede de perfil, y vamos a pegar con pegamento transparente el tejido exactamente en la muñeca, solamente en este punto. Lo de este lado se queda libre, y hacemos lo mismo con la otra mano. Después de que colocamos las manos, vamos a poner pegamento aquí y aquí para fijar la cabeza al vestido y por lo tanto a este limpiapipas que está formando de alguna manera el cuello. Después colocamos el sombrero y en la parte de atrás de la cabeza vamos a pegar con pegamento transparente la mitad de un pompón en color anaranjado. Este mide 4 centímetros de diámetro, pero puede ser más grande o más pequeño dependiendo de la medida que les haya quedado la cabeza que tejieron. Esto es para darle un poco de volumen en la parte de atrás. Recuerden que es la mitad, solo la mitad va pegada aquí, y entonces ya podemos pegar el sombrero a la cabeza y al mismo tiempo el cabello a la parte de la nuca. Aquí pueden ver el material que vamos a utilizar para armar. Son 2 flores de tela o de encaje, 7 estrellitas o lunas, o ambas si las quieren combinar, pestañas de las que usamos para colocarnos en nuestros ojos, pero de las que son independientes, que van por partes, 2 ojitos que son de seguridad, pero que yo les he cortado el tornillito, y 3 moños plateados o blancos con algo de brillo que son de acrílico. En el sombrero vamos a colocar uno de los moños y 2 estrellas. En el cuello las 2 flores. En el vestido 5 estrellas tal y como ven que están colocadas, y en los zapatos un moño en cada uno de ellos. Para la carita coloqué los ojos con pegamento transparente y después estambre blanco alrededor del mismo con el que tejimos esta pieza. La nariz también está pegada con pegamento transparente, y la boquita, al igual que las cejas que están en los lados aquí de los ojos junto con las pestañas, y en las manos le coloqué esta calabacita que ya hemos tejido en otro video anterior. De esta forma se ve ya armada. Espero que te haya gustado mi trabajo y nos vemos en el siguiente video.